Muy bien, vamos a analizar esto que sin dudas, como decíamos, es inédito. En más de 80 clásicos que se disputaron, es la primera vez que se va a disputar uno a puertas cerradas. Y lo que, más allá de que el gobierno considera que es la mejor decisión, porque es muy arriesgado, según los dichos del propio secretario de Seguridad para la realización de este tipo de eventos, jugar un clásico con uno de los equipos de Santa Fe descendidos, evidentemente la gran pregunta es qué puede pasar en el resto de la ciudad. Es decir, ¿qué puede pasar en la ciudad con un partido disputándose a puertas cerradas, ¿no? Esta es una decisión que ha llevado mucho tiempo tomarla, muchos estudios, se reunieron las autoridades, entre ellos también los concejales, y nosotros hemos invitado a 2 concejales para que nos acompañen al debate. Agradecemos la presencia de Ignacio Martínez Kertz, del Justicialismo, y de Esteban Agnace, por el Frente Progresista Cívico y Social, Unión Cívica Radical. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Además, bueno, después de invitar a uno por cada, digamos, sector, o en este caso de los 2 sectores más representativos del Consejo Municipal, después nos dimos cuenta que uno es de Colón y otros de Unión, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, pasa a ser una cuestión anecdótica, exactamente. Bueno, la verdad que más allá de... ¿Es la mejor? ¿Ustedes creen efectivamente que es la mejor decisión que pudo haber tomado el gobierno de la provincia? Yo creo que es un fracaso de la gestión del secretario Pablo Farías, una secretaría que se puso en vigencia en el mes de marzo, los primeros días del mes de marzo, cuya única resolución hasta el momento, que es la 001, es esta que decide que se va a jugar un clásico a puertas cerradas. Nosotros desde el Consejo hace una semana atrás votamos un proyecto de decreto de mi autoría que pedía generar un ámbito de discusión, de debate, porque veníamos observando que las decisiones o las definiciones que se tenían que tomar en los ámbitos que corresponden, que son esta Secretaría y el municipio, se venían dilatando, que no se estaba tomando el camino correcto para poder garantizar la seguridad de quienes iban a participar de este evento, ni la seguridad de lo que iba a pasar en el resto de la ciudad, porque en los argumentos del pedido de esta reunión con Farías, en el que también en el proyecto original pedíamos la participación del intendente y de los funcionarios correspondientes de cada área, planteábamos que no solamente nos importaba qué iba a pasar con el evento en sí, en materia de seguridad, en el estadio y en sus inmediaciones, sino también qué iba a pasar en el resto de la ciudad, porque había que garantizar la seguridad también de los vecinos de todos los barrios de Santa Fe. Cuando estamos hablando de afectar entre 700 y 1000 policías, se hablaba en ese momento, ¿qué pasa con el resto de la ciudad? Cuando nos reunimos el jueves pasado, alrededor de las 19 horas, el secretario Farías a nosotros nos manifestó de primera mano que se trabajaba con la hipótesis de jugar con ambas parcialidades, y bueno, pero que restaba una reunión con el intendente y su equipo y con los presidentes de ambos clubes y una recorrida más por el estadio. De acuerdo con eso, ustedes se vieron sorprendidos, digamos, por esta decisión. La verdad que nosotros entendemos que si las valoraciones que hizo Pablo Farías están bien fundadas, bueno, las tiene que sostener él y tiene que hacerse cargo de esta decisión, porque él es el que la comunica y es la última palabra. Entendemos que es una pena, esto es un patrimonio, el Clásico de Santa Fe es un patrimonio de todos los santafesinos, y la verdad que la primera vez en la historia que no se pueda jugar con las hinchadas de ambos equipos, nos parece que ese patrimonio que es de todos los santafesinos se vio vulnerado por primera vez en la historia. Ambos les pregunto, ¿no se están cargando demasiado las tintas respecto de la responsabilidad, digamos, del poder político en esta cuestión? Y se está deslindando mucho la responsabilidad de los presidentes de los clubes, que por ejemplo ni Unión ni Colón nunca entregaron un listado a la justicia de hinchas caracterizados, porque me parece que en este momento vamos todos a quien tomó la decisión, a quien asumió la responsabilidad de tomar la decisión, más allá de que algunos podamos cuestionarla o no. Particularmente, primero señalar que no coincido con las apreciaciones de Nacho de las conclusiones de la reunión que tuvimos con el secretario de Deporte, de Seguridad y Espectáculo Deportivo, Pablo Farías. Manejaba la hipótesis, se estaba trabajando con la idea de la posibilidad de jugar este partido con público, de las 2 hinchadas, pero también puso un montón de interrogantes y cada uno estaba resueltos. Yo pienso que Pablo Farías se dedicó a este tema por más de un mes, reuniéndose con todos los actores involucrados y más de una oportunidad. Me parece que
que llegado el momento de tomar las definiciones, se decidió privilegiar las cuestiones de seguridad. Me parece que como santafesino, como hincha de un club, como he ido a muchos clásicos en las dos canchas, a todos nos duele que no se pueda jugar un partido con las dos hinchadas, porque por ahí hablaban de que ahora es más, o que podríamos haber jugado el clásico anterior con la hinchada local y ahora con la otra hinchada. Me parece que los clásicos son espectáculos para jugarse con las dos parcialidades. Cualquier espectáculo de fútbol se tiene que jugar con las dos hinchadas. Pero tampoco creo que siendo que soy hincha de Unión, lo reconozco, tiene que ser una excusa la situación deportiva de Unión, porque esas son las reglas de juego, y si ahora le tocó descender a mi equipo, había que bancársela, ir a jugar el partido, y las hinchadas se la van a tener que estar ahí alentando como alienta siempre, pero me parece que lo deportivo no tiene que ser un condicionante. Sí, creo que hay un montón de cuestiones y que ahí en esa reunión fueron planteadas. Yo mismo le planteé a Faría, siendo que en la cancha de Colón, con mucha mejor infraestructura, el alambrado perimetral que se encuentra a casi 8 metros de la tribuna había sido violentado. En la cancha de Unión, del alambrado perimetral es el doble de la cancha de Colón y está a 2 metros del comienzo de la tribuna. ¿Qué iba a pasar? Y la verdad que ahí él contestó que los informes de la policía no garantizaban que no se había violentado. Entonces, del vamos, había algunas situaciones que ameritaban para discutir seriamente si el partido se podía jugar con público o sin público. Comentamos que esta es una situación que no es solo en Santa Fe, que es una consecuencia de lo que está pasando en el fútbol argentino, pero nosotros estamos pagando el precio como en primera medida. ¿Sí? Ahora, ¿se ven también posibilidades de empezar a analizar para que esto no vuelva a pasar, más allá de que no va a haber clásico por un tiempo? Porque focalizamos ahora en el clásico, pero ¿cuál es el problema para después? ¿Cómo solucionarlo? Yo vuelvo a repetir, esto es un fracaso, un nuevo fracaso más en la política de seguridad del gobierno de la provincia, que no solamente no puede garantizar que se pueda realizar un espectáculo de estas características, que es patrimonio de todos los santafesinos, sino que hace una semana atrás se jugó en el mismo estadio de Unión, se jugó un partido de importantes características contra River, si no me equivoco. Y ahora, días después, Pablo Farías nos decía que el estadio no estaba en condiciones. Por eso nosotros planteábamos que tenían que estar las autoridades municipales. Quien define esas cuestiones es el municipio de Santa Fe. Ahora, quedó pendiente la respuesta respecto a la responsabilidad de los clubes. Yo quisiera hacer un análisis de esa situación. Me parece, como vos bien lo apuntás, cuando también le preguntamos por el derecho de admisión, si es factible aplicarlo o no, o sea... la verdad que cómo se aplica el derecho de admisión a mí me genera risa, porque que a una persona de la barra brava lo citen para que tenga que presentarse a una comisaría 2 horas antes del partido, con el acondicionante de que si no van tiene un día de arresto. La verdad que eso es como decir, no venga lo mismo. La verdad se tendría que cambiar esas disposiciones y avanzar también con la responsabilidad de los clubes. Hoy también, yo creo que eso también tiene que ver en las decisiones que se han tomado. Uno va a la cancha y ofrece gente que hay ofreciendo en la entrada y no se entiende por qué. La hinchada de Colón, que también tiene en sus viajes a Buenos Aires, también tiene y en otros lugares ha protagonizado desmanes nadie está preso. Han pasado muchos años. Nosotros le planteamos eso en la reunión a Farías, si hay un listado de personas, todas tienen algún proceso judicial, si esas personas había tomado la definición de que no participen en el caso de que se juegue con público y estaban evaluándolo, era una de las medidas a tomar. Igualmente, muchas responsabilidades tienen quienes representan a los presidentes de los dos clubes en la AFA, porque es muy raro, muy extraño que un clásico de estas características se juegue en la 15ª, 16ª fecha y no se juegue antes de la 10ª, como ocurre, o de la 12ª, como ocurre tradicionalmente con cualquiera de los clásicos. Y eso depende de quién representa al club en las reuniones que se hacen todos los martes en la AFA, si no me equivoco, y eso es una cosa que es responsabilidad excluyente de los que presiden las instituciones deportivas, sin lugar a dudas. En un primer momento se hablaba también de esperar el resultado, de cómo iba a llegar Unión, si iba a llegar descendido, si iba a llegar con posibilidades también de descender en ese partido. En la reunión si se estaba dilatando la definición al día lunes, porque en esa reunión nos comunicó eso Farías, de que iba a comunicar a la sociedad si se hacía con público o sin público el día jueves, y era una de las variables. Pero de hecho,
Cuando se da la decisión de jugar sin público, Unión todavía no estaba descendido, así que yo creo que no fue un condicionante para determinar. Como tampoco tenía que haber sido un condicionante el acta acuerdo, porque el acta acuerdo perjudica a las dos hinchadas por igual, más a la hinchada de Unión, que cuando fue la de Colón fueron 2.500 y ahora que le tocaba local y podían ir mucho más gente, no iban a poder ir. Así que me parece que las cuestiones por las cuales se decidió tomar la medida de que se juegue sin público tienen que ver pura y exclusivamente por cuestiones de seguridad, y en eso nosotros le tenemos que dar la derecha a quienes se encargan de trabajar en la seguridad. Hay una situación que preocupa, personalmente me preocupa, ¿qué va a pasar más allá de que se juegue sin público? Con grupos de hinchas que pueden estar en distintos puntos de la ciudad, que se pueden reunir, que se pueden convocar a través de las redes sociales, que se pueden cruzar en algún momento, antes, durante o después del partido, una vez que se sepa el resultado del encuentro, porque me parece que esto es importantísimo tenerlo en cuenta, sobre todo porque hay una gran porción de ciudadanos que sigue muy de cerca el fútbol, que está acostumbrado a ir a las canchas, que tiene una activa participación, pero hay también una gran porción de ciudadanos que el fútbol no le interesa, que no va a la cancha, que no... Y debe seguir con su vida. Está bien, será un día de características especiales, sin duda, pero ¿habrá capacidad suficiente para diseñar un operativo de seguridad que resguarde que las hinchadas no se crucen, que no se produzcan desmanes, que no se saqueen negocios, que no se produzcan enfrentamientos, daños contra la propiedad privada? Yo, en lo personal, recién lo hablábamos con Nacho, apuesto, para mí el éxito del operativo es hasta el momento que concluye el partido. Después que concluye el partido, en una ciudad grande como Santa Fe, con más de 500.000 habitantes, no podemos garantizar que en un barrio determinado, en la costanera, no haya algún tipo de, a raíz de la gastada, si gana uno de otro equipo, se genera alguna situación de disturbio. Me parece porque eso iba a suceder igual con el partido jugándose con público, o sea, la diferencia no es si se juega con o sin público. Si se juega con público, la gente iba a terminar el partido, la que estaba en la cancha y los que no estaban en la cancha iban a salir a festejar el que ganaba. O sea, después del partido, y esto va a suceder, lamentablemente vivimos en esta ciudad y sabemos lo que pasan después de los partidos, a veces hechos menores que no producen tanta situaciones de violencia, pero inevitablemente en un barrio donde hay determinada tipo de características que pueden suceder cuestiones de violencia. Me parece que el compromiso y la obligación del gobierno de la provincia es garantizar que antes del partido y durante el partido, no digo que se desentienda de lo después del partido, pero me parece que va a ser más complicado a raíz del tema de los festejos. Pero yo creo que hay que trabajar en apuntar a que antes los encuentren la ¿Habrá restricciones a la venta de bebidas alcohólicas y demás como cuando se juegan los partidos? Son todas cuestiones que nosotros planteamos cuando votamos este proyecto de decreto, por eso pedíamos que también en la propuesta original participen funcionarios municipales. ¿Qué va a pasar con el transporte público de pasajeros ese día? Hace pocas horas escuchamos al secretario general de la UTA. Sí, ante el primer incidente se quedan sin colectivos. ¿Qué va a pasar con los barrios de Santa Fe? Nosotros hasta hace poco tiempo estuvimos recorriendo las comisarías con el concejal Sebastián Piñata y con el concejal Roberto Campanera, y uno se encuentra con falta de movilidad, se encuentra con falta de personal, con una situación de edilicia precaria. Bueno, si se van a afectar esta cantidad de agentes para un operativo de esta magnitud, nosotros queremos que esté bien reforzada la situación de seguridad del resto de los barrios, por los desmanes que él dice que se pueden producir con posterioridad. Y por eso es que nosotros queríamos generar este ámbito, Andrea, porque primero que no es responsabilidad del Consejo esto es una responsabilidad exclusiva y excluyente del Intendente de la Ciudad de Santa Fe y del Estado provincial de garantizar la fuerza de seguridad. Nosotros generamos este ámbito porque entendíamos que cuanto antes se tomen las definiciones de cómo se iba a realizar el clásico o este evento deportivo de tanta importancia, más se iba a poder trabajar con tranquilidad en la concientización en la comunidad, más se iba a poder trabajar en reforzar las medidas de seguridad, mejor se iba a poder trabajar en desarticular a los violentos, porque lo único que legitima esta decisión de que ojalá que sea la correcta, porque yo lo dije, vamos a respetarlo, cuando tome la decisión Farías vamos a respetarla, ojalá que sea la decisión correcta, pero trabajar con tiempo en la comunidad,
comunicando cómo va a ser y concientizando cómo va a ser todo el operativo de seguridad y cómo va a funcionar la ciudad ese día, que es cómo se va a restringir la venta de bebidas alcohólicas. La venta de bebidas alcohólicas, ¿cómo va a ser? Bueno, todas esas medidas, responsabilidad parte del municipio, responsabilidad parte del gobierno de la provincia. Y queríamos tiempo, y por eso habíamos generado este ámbito. Paralelamente está la obligación de la gente, como ciudadanos, comportarse de la mejor manera posible, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Sí, siempre se prevé el peor escenario, digamos. Tal cual. Esta es la gota que rebalsa el vaso. No jugar el clásico con hinchas nos está demostrando, y es algo que nos está demostrando, que debemos empezar a trabajar en prevención. Que el problema del fútbol está. Ahora, ustedes están en este momento proponiendo también, teniendo algunas ideas que tienen que ver con la prevención de lo que viene después del clásico. Bueno, coincido con vos en que el problema es más abarcativo que este clásico en particular, es del fútbol argentino en general. No son las hinchadas de Unión y Colón, no es el clásico Santa Fe, sino que todo el problema de la violencia en el fútbol y el negocio que se genera en torno a las barras que están metidas en los clubes, es un problema que tiene todo el fútbol en general. Como bien decía, por un año por lo menos no va a haber clásico, y me parece que es un buen momento con empezar a tomar medidas. Creo que el sistema de AFA Plus, si se aplica correctamente, es una medida que va a servir para empezar a detectar a los violentos que entran hoy, a pesar de tener denuncias y un montón de requisitorias, siguen entrando a las canchas sin problema. Me parece que también el tema del derecho de admisión se tiene que aplicar, y me parece también que la justicia tiene realmente que tomar medidas en este asunto y no dejarlo solamente a los dos clubes, en este caso, pero a los clubes en general, que tomen las medidas para aplicar el derecho de admisión, sino que el Estado también tiene que hacerse cargo de ser el Estado el que aplique el derecho de admisión, porque el poder de policía lo tiene el Estado, y no por ahí un presidente de un club o una comisión directiva que ante los delincuentes se encuentra en una situación bastante desprotegida. Sí, evidentemente todos queremos que esto salga lo mejor posible, ¿no? Que salga bien, que no tengamos que estar hablando el lunes de hechos de violencia, de personas heridas, de policías heridos y demás. Pero me parece que en esto también, más allá de solicitar, bueno, a través de los medios y demás, como lo hacemos siempre, ¿no? La correcta conducta de los ciudadanos, siempre hay que manejarse en el peor de los escenarios, ¿no? Suponiendo que los violentos de siempre van a ser de las suyas. Exactamente. El tema es que yo creo, lo vuelvo a repetir, en este sentido es un fracaso de la política de seguridad. La ciudad en su estructura o en las estructuras que tienen las comisarías de la ciudad de Santa Fe no está preparada correctamente. Y el clásico pone sobre relieve esa debilidad estructural que tiene la política de seguridad del gobierno de la provincia en la ciudad de Santa Fe, por lo menos, que es el ámbito donde nosotros nos manejamos. Sí, es lamentable que 1000 tipos nos molesten y nos jodan a toda una ciudad que disfruta de un espectáculo que, ya lo dije, es el mayor atractivo social que tiene la ciudad de Santa Fe, una carta de presentación para nuestra ciudad. Y no solamente porque juegan los 22 jugadores, sino por todo lo que les rodea en la previa, durante el partido, el color de las tribunas y con posterioridad. Pero aparte, el fútbol debe ser el espectáculo menos sectario que hay, ¿no? Porque creo que se mezclan todos. ¿Sí? No, es cierto. A determinados espectáculos o determinadas presentaciones o a determinados espectáculos deportivos asiste un grupo determinado de personas de características especiales. En cambio, en la cancha se encuentran todos. Se mezclan todos, sí. Exactamente. Bueno, ojalá que salga bien. Es ojalá, lo único que podemos esperar. Es lo que queremos todos. Ojalá que salga bien, más allá del resultado y más allá de que lo único que sea el resultado deportivo y no de otros hechos. Seguro. El lunes a la mañana. Ojalá así sea.